Hoy en el recuento, Samsung lanza la actualización de Android 9 Pie ya para los Galaxy M. Además, le retiran el veto a Huawei, aunque no para todas las empresas, te contaré específicamente cuáles. Apple es demandada por clientes de iTunes, parece que vendió sus datos. Además, Xiaomi presenta una bocina que al mismo tiempo es cargador inalámbrico, te contaré más detalles. Y para terminar, te contaré sobre la nueva tecnología de Samsung que quiere aplicar para tener una carga rapidísima que duplica incluso la de Huawei y Oppo. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado porque te pregunté si te comprarías un Huawei sin Android que viniera con ArcOS, el nuevo sistema operativo que estará presentando la marca china. La mayoría dice que sí. Esto por supuesto refleja muchísimo la fidelidad que tienen los fans de la marca ya a estas alturas, así que parece que ya habiendo logrado este gran reconocimiento de marca, podría arriesgarse a implementar su propio sistema operativo. Habría que ver si tiene éxito o no. Bueno, pasemos a la primera noticia. Hablamos de Samsung que ya ha actualizado los Galaxy M a Android 9 Pie. Sin embargo, esta actualización es progresiva, así que no te desesperes ya en algunos días o incluso podría tardar todavía semanas en llegarte, pero de que te va a llegar, te va a llegar. Y esta actualización, por supuesto, que además de venir con Android Pie, incluye la nueva capa de personalización de Samsung One UI que se estrenó en el Galaxy S10, una capa totalmente atractiva, amigable y fácil de utilizar. Ese era uno de los principales defectos, por así decirlo, que yo señalaba en los reviews, que se sentía un dispositivo no tan reciente cuando lo usabas porque no venía con One UI. Sin embargo, después de recibir esta actualización quedarán seguramente muy buenos dispositivos. Tenemos por el momento información del Galaxy M10 y del Galaxy M20 que ya se están actualizando en la India. La actualización del Galaxy M10 es la más ligera, pesa 926 megas y la actualización del M20 pesa 1.8 gigabytes. Y te recordamos que al recibir One UI se va a actualizar absolutamente todo, por ejemplo las notificaciones, el teclado, los ajustes, el teléfono, la cámara, la galería, absolutamente todo se va a actualizar y va a tener una renovación estética y además funcional. Así que si tienes uno de estos dispositivos de la familia M de Samsung, por supuesto que ya en poco tiempo estarás recibiendo esta actualización. Y de paso aprovechamos para decirte que Samsung India ya está promocionando la presentación del Galaxy M40, que al parecer tendrá una pantalla Infinity O, estas que vienen con un recorte circular para la cámara, y se menciona que vendrá con un procesador de la serie 6 de Snapdragon. Será presentado el 11 de junio a las 6 de la tarde de India. Obviamente habría que ver las conversiones, pero definitivamente que será un dispositivo interesante como toda la familia M, así que vamos a estarlo esperando. Por el momento pasemos a la siguiente noticia, ya que empresas han retirado el veto de Huawei, pero lamentablemente todavía no son todas. Déjame contarte cuáles específicamente, ya que en su mayoría son alianzas que ya podrán volver a tener relación con Huawei. Para empezar, la alianza del Wi-Fi ya ha vuelto a incluir a Huawei en su lista de colaboradores. Por supuesto, era muy extraño que Huawei estuviera fuera, habiendo contribuido a crear estándares en estas industrias. Además, GEDEC, que también contiene a diversos estándares de la industria, ha vuelto a tener relación con Huawei, y también la SD Association, así que ya pueden volver a utilizar tarjetas micro SD. Parece que las acciones legales que ha tomado Huawei han estado surgiendo efecto. Sin embargo, lamentablemente todavía no puede tener relación con Google, Qualcomm o Intel, que son de las más importantes en todo lo que hace Huawei. Pero te recuerdo que ayer ya te contaba de otras acciones legales que está tomando Huawei para que se inicie un juicio en forma y así puedan comprobar de verdad si es cierto o no que Huawei está espiando. Por el momento, lo que Huawei ha hecho también es acusar a FedEx de estar desviando paquetes que van dirigidos a China para llevarlos primero a los Estados Unidos, siendo principalmente los paquetes documentos, así que por eso se pone tan interesante esta acusación que ha hecho Huawei. Resulta que estos paquetes fueron enviados de Japón a las oficinas de China, pero que al parecer FedEx desvió estos paquetes e incluso también paquetes que venían de Vietnam hacia otras oficinas de Huawei en Asia, fueron primero redirigidos a FedEx en Memphis,
Tennessee. Huawei señala que estos paquetes contenían documentos urgentes, así que la declaración dice: las recientes experiencias en las que los documentos comerciales importantes enviados a través de FedEx no fueron entregados a su domicilio, sino que fueron desviados a FedEx en los Estados Unidos o se les pidió que los desviaran a FedEx en los Estados Unidos, socavan nuestra confianza. Tendremos que revisar nuestros requisitos de soporte logístico y de entrega de documentos como resultado directo de estos incidentes. FedEx, por su parte, señala que esto fue a causa de un error y que no fue porque alguien les dijera que lo tenían que desviar. La declaración dice: se trata de una cuestión aislada, limitada a un número muy reducido de paquetes. Estamos al tanto de todos los envíos en cuestión y estamos trabajando directamente con nuestros clientes para devolver los paquetes a su dueño. Tú, a través de la encuesta, dime si crees que el desvío de los paquetes de Huawei por FedEx fue por error o fue por presiones del gobierno de los Estados Unidos. Por el momento vayamos a la siguiente noticia. Ya que hablamos de Estados Unidos, mencionemos a Apple, que ha sido demandada por 3 clientes de iTunes que van representando a muchos otros miles de usuarios. Esta demanda ha sido reportada por Bloomberg, donde los usuarios están informando que Apple está vendiendo sus datos personales de iTunes a otras empresas, lo cual por supuesto que llama demasiado la atención y que empieza a causar mucho de qué hablar, porque Apple siempre presume de sus políticas de privacidad y que lo que haces en tu iPhone se queda en tu iPhone. Sin embargo, incluso los usuarios han hecho una frase como burlona con respecto a esta frase de Apple que dice: ninguna información relacionada con la música que compra en su iPhone se queda en su iPhone. Toda esta información parece que sí la están vendiendo. Específicamente, los denunciantes dicen que Apple vendió o alquiló los nombres completos, direcciones, géneros de música y títulos específicos de canciones que compraron en iTunes, obviamente sin la autorización de ellos mismos. Así que parece que Apple está nuevamente en un pequeño problema. Vamos a ver si esta demanda prosigue en su contra o qué es lo que pasa, pero por el momento esta es la acusación. Vamos a la siguiente noticia. Se trata de una bocina que ha presentado Xiaomi, muy rara como siempre, Xiaomi presentando productos extraños. Se llama Xiaomi Qualitel y es un altavoz inalámbrico muy agradable. Para empezar, la novedad de este altavoz es que integra un cargador inalámbrico para que tú simplemente coloques tu dispositivo encima y se empiece a cargar. Obviamente tu dispositivo debe ser compatible con esta tecnología de carga inalámbrica. Aquí lo raro es que la vibración de la bocina, yo creo, podría provocar que el dispositivo se caiga. No sé, habría que probarlo. Pero la segunda novedad que tiene esta bocina es que además de reproducir la música que tú le digas, tiene una función de sonidos ambientales que te va a ayudar como que a relajarte. Por ejemplo, tiene canto de pájaros, sonido de lluvia, de olas, de un riachuelo, de canto de cigarras, del viento e incluso de árboles mecidos por el viento. Esto con el fin de que puedas dormir a gusto y relajarte. Seguramente porque ha sido presentado en China, donde en las ciudades grandes tal vez ya no son capaces de escuchar estos sonidos de forma natural. Esto es lamentable, pero bueno, este altavoz tiene un precio en China de 169 yuanes, alrededor de $25. No creemos que salga de esa región. Y vámonos a la última noticia. Hablamos de la carga rápida que Samsung está a punto de lanzar, y es que ya ha presentado de forma oficial chips que tienen que ver con todo esto, ya que el adaptador de carga debe tener uno de estos chips, además de que también el dispositivo tenga un chip de administración de energía compatible con esto, y esto para lograr cargas de hasta 100 watts de potencia, es decir, que te cargarían el celular en un ratito, en un instante. Y esto por supuesto es algo muy agradable para los usuarios que Samsung estaba ya debiéndoles, ya que desde hace tiempo yo estaba mencionando en sus unboxings que su carga rápida, a pesar de ser rápida, ya se estaba quedando atrás con respecto a sus competidores. Así que con esto Samsung superaría cargas, por ejemplo, como la de Oppo o las de Huawei, que están alrededor de los 50 watts. Prácticamente la duplicaría, así que sería muy rápida. Y vamos a ver en qué dispositivo vemos implementado esto por primera vez. Nos encantaría que el Note 10 lo tuviera, sin embargo me parece muy cercana a la fecha para que integre esta tecnología, pero no lo sé. Tú déjame en los comentarios
comentarios si crees que será por el Note 10 o algún otro nuevo dispositivo. Lo cierto del caso es que vemos cómo la competencia ha hecho que Samsung mejore y por eso precisamente es que estamos también un poco alarmados de ver que el veto a Huawei provoque incluso que Samsung se vuelva a confiar y deje de buscar cosas nuevas como lo había estado haciendo por un pequeño lapso de tiempo antes de que Huawei le pisara los talones. En fin, por el momento hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y no olvides suscribirte al canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología. Nos vemos la próxima.